Y cada año 3M realiza un análisis muy interesante que se titula El estado de la ciencia en el mundo o State of Science Index, en donde miden pues a cada uno de los países en función de pues lo que se observa en la ciencia, la credibilidad que tiene, y realmente se vuelve además todavía más interesante, sobre todo en términos de la pandemia, ¿no? El año pasado pues evidentemente detonó la pandemia, y realmente algo que ha, digamos, sorprendido para bien, sin duda fue la capacidad de la ciencia de generar vacunas antes incluso del horizonte de tiempo que se tenía planteado. Y para hablar de este y otros temas, me da muchísimo gusto saludar esta mañana a José Varela, el presidente de 3M en México. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Muy bien, Rodrigo. ¿Y tú cómo estás? Qué Muy gusto bien, saludarte. con mucho gusto de saludarte siempre, y con resultados muy interesantes, ¿no? Porque decía yo que nos ha quedado mal muchas veces el liderazgo político, el liderazgo técnico en términos del combate a esta pandemia, no solo en México, en muchos países, pero lo que no nos ha quedado mal ha sido la ciencia, porque pues ahí están las vacunas, ¿no? Y contra todo pronóstico se lograron antes de lo que se tenía anticipado. Y además, en el caso de México, y ahora nos cuentas qué arroja el estudio en términos de México, pues aunque todavía hay muchas personas que son resistentes a vacunarse, es bastante menor si pienso, por ejemplo, en Estados Unidos u otros países europeos. Así es. Fíjate que, Rodrigo, que la pandemia nos trajo muchas cosas malas, pero dentro de todo, algo positivo que nos dejó es que la ciencia, que las personas creen más en la ciencia. La ciencia ha salido fortalecida. Y eso es bueno. Fíjate que antes de que empezara la pandemia, 5 años atrás, nosotros empezamos a hacer este estudio para ver qué pensaban las personas, cómo la ciencia podría ayudar al desarrollo del mundo y en nuestro caso ayudar al desarrollo de México, tanto social como económico. Y lo que nos dejó de resultado es que ahora, en la última encuesta, el 93% de los mexicanos confía en la ciencia. Y eso es gracias a que las vacunas se desarrollaron más rápido, los respiradores, los remedios se pudieron producir a niveles récords, ¿no? Y ahora 91% también de los mexicanos tiene una esperanza en que la ciencia no solo nos va a sacar y nos está sacando de la pandemia, sino que nos va a resolver otros problemas como el cambio climático, la cantidad de plásticos en los océanos y la energía renovable. Entonces, creo que la ciencia ha salido muy bien parada dentro de todo lo malo que nos ha traído la pandemia, Rodrigo. Sí, la verdad es que es importante, y sobre todo los problemas abstractos como es el cambio climático que vienen, y digo abstractos porque no es algo tan visible en términos de que las personas vean cómo se mueren familiares, amigos o colegas, pero el cambio climático tiene consecuencias también enormes, y sí que tenemos que tener mucho valor en la ciencia si es que lo vamos a lograr controlar. Y luego es que esa credibilidad en la ciencia es la que permite a los políticos afincar, digamos, soluciones que a veces pueden ser dolorosas en el corto plazo, con beneficios en el largo plazo. Un poco tiene que ver, por ejemplo, con el confinamiento, ¿no? Hoy estamos viendo en Francia cómo están protestando en términos de medidas para obligar a las personas o buscar que se vacunen, porque pues es justamente la ciencia el núcleo que permite a un político aplicar esas medidas y decir es que de otra forma no lo vamos a lograr, y en el cambio climático se repite. ¿Qué otros elementos se encontraron en el caso de México en este estudio? Sí, fíjate que otra cosa que vimos es que la población está pidiendo más colaboración entre el sector privado, el sector público, las universidades, los científicos en general, que también fue bueno, ¿no? Porque la pandemia demostró de que para producir la vacuna muchos actores tuvieron que estar en sintonía y ahora nos piden para lo que sigue, los problemas que estamos hablando, cura de enfermedades, cambio climático, que no solamente sea una responsabilidad del gobierno o de la empresa privada o de las universidades o de los medios. La gente lo ve como algo colaborativo. Y otra cosa también que vimos positivo es que los mexicanos están todavía más entusiasmados en que sus hijos, sus amigos, las personas jóvenes, sobre todo las mujeres, estén más incentivadas a estudiar ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Entonces, hay muchos jóvenes, y te digo, y es normal, y son profesiones buenas, que quieren ser bloggers o quieren ser influencers, todo eso está perfecto, ¿no? Pero ahora también vemos un entusiasmo más renovado en apoyar a aquellas personas
que estudien ciencia y que se unan, como decía, empresas privadas, universidades, gobiernos y los medios de comunicación. Aprovecho, Rodrigo, como siempre, para agradecerte el espacio, porque tú has sido un gran promotor de la ciencia y darnos lugar para nosotros comentarte estos resultados. Sí, la verdad es que siempre lo sigo con mucho interés y además no es excluyente el que sean youtubers y bloggers. Yo sigo algunos youtubers, uno que se llama Veritasium, que tiene incluso su canal de YouTube traducido al español, es realmente bueno, y otro que se llama Visos. Aprovecho esto que estás comentando porque pueden ser bloggers de ciencia y la verdad es que son realmente Exacto. fascinantes porque se vuelven grandes divulgadores y además lo que me llama la atención es que son muy populares, o sea, incluso en Estados Unidos tienen millones y millones de suscriptores, lo cual habla de que sí hay mucho apetito por la ciencia, pero falta más. Ahora, en ese sentido, recogen algo en términos de información, porque hace rato aquí ponía el audio de Joe Biden que decía, pues señalaba directamente a Facebook y decía, están causando muertes. Y es que, y voy a lo siguiente, José, a veces se piensa que alguien se está informando con ciencia y en realidad son temas falsos, ¿no? Y pienso en el dióxido de cloro, etcétera. Entonces, también puede haber una confusión entre lo que yo creo que es ciencia y lo que realmente es ciencia. ¿Arroja algo de eso el estudio de este año? Sí, fíjate que algo que hemos visto y en los medios lo han divulgado es que cuando aparece una noticia en social media, mucha gente cree que es verdad y lo vemos en términos de las vacunas. No hay gente que se opone a las vacunas o a vacunarse porque lo leyó en algún lugar en social media. El estudio nos ha arrojado que cuando hay base científica, cuando hay un estudio, cuando hay data, cuando hay datos por atrás, a la gente le gusta y le entusiasma. Y tú hablabas de los bloggers. Yo sigo muchos blogs y me encanta porque si están respaldados por datos, son fuentes más creíbles. Ese ha sido nuestro interés y somos la única compañía que lo estamos haciendo en el mundo en juntar, preguntarle a las personas qué opinan de la ciencia y cómo podemos apoyarla más. Nosotros creemos que para mejorar algo necesitas medirlo y para medirlo necesitas datos y por eso ya pues este quinto año y ha sido gratificante ver cómo hace 4 o 5 años la gente decía los científicos son elitistas, no creemos en ellos, son una profesión para nerds y ahora pues hay un entusiasmo muy renovado y la gente le gusta, cree y quiere ser científico y Sí, científica. sí, la verdad es que no, supongo que muchos niños estarán jugando a descubrir la vacuna, etcétera, porque vuelvo a repetir, los que han salvado a la humanidad en el 2020 y 2021, sin duda, o sea, puede haber mucha controversia con respecto a figuras políticas, pero sin duda los científicos, porque sin la vacuna, simplemente cualquier solución, medida, etcétera, que apliquen los políticos, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, este programa que hizo, que lo impulsó Donald Trump, que a mí me parece que hizo un papel lamentable como líder de Estados Unidos en términos de la vacuna, pero Warp Speed sí que fue realmente inteligente, le hizo caso a sus asesores en esa parte, y en parte esa decisión política pues fue la que hizo más fácil, digamos, que más rápido se llegara a la vacuna, y pensaría incluso en Sputnik, en un régimen que puede ser autoritario como el ruso o en la compleja sociedad china con Sinovac, etcétera, pues cada país hizo, o sea, los científicos de los países lo lograron, ¿no? Y uno sabía que algo estaba bien cuando se publicaba en The Lancet y había peer review por si había dudas en términos de la vacuna, pues era la propia comunidad científica la que hacía la validación de ello. Y eso yo creo que es invaluable. Fíjate que ha habido mucha controversia en la vacuna y mucho ánimo, mucha cosa personal, mucha creencia personal y como tú decías, mucha creencia política influenciando decisiones que han estado fuera de la ciencia. Y creo que lo estamos solventando bien como humanidad, nos estamos vacunando, falta, hay que seguir presionando para que todos nos vacunemos, pero el COVID no ha sido, la pandemia no ha sido el único problema, queda el cambio climático. Y Claro. aún en el cambio climático hay opiniones encontradas, hay opiniones personales fuera de la ciencia. ¿Verdad? Por eso es Claro. importante seguir reforzando la ciencia. Y te puedo hablar de enfermedades, de reducción de la pobreza. Hay mucha pasión, ¿verdad?, personal alejado de la data. Entonces, por eso a nosotros nos interesa seguir divulgando todo lo que sea
datos científicos que apoyen a mejores decisiones. Claro. Creemos firmemente que la ciencia nos va a llevar al desarrollo humano y social. José, te mando un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo.